Gloria a Dios, alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Le damos toda honra y toda gloria a Él, porque solo Él se la merece. Gloria a Jesús. Hoy terminamos el ciclo de este trimestre de estudio y damos honra y gloria a Dios porque nos ha ayudado a aprender de su palabra y a memorizarla. Gloria a Jesús. El estudio de hoy es el número 26 y lleva como tema la fidelidad que agrada a Dios. Fidelidad que agrada a Dios. Examínate a ver qué fidelidad tú tienes hacia Dios. Si amas a Dios, si obedeces a Dios, si haces la cosa que a Dios le agrada. Analízalo. Debemos analizarlo cada uno. Gloria a Dios. A ver si estamos agradando a Dios. Aleluya. La base bíblica para hoy está en Malaquías capítulo 3, del 13 al 18. Ahí está la base. El objetivo de la lección dice, saber que Dios reprende su pueblo y le advierte de las consecuencias del pecado. Segundo, comprender que Dios premia a quienes le sirven. Y tercero, servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Tener deseo de alabar a Dios. Aleluya. El pensamiento central dice, Dios no ignora, gloria a Jesús, Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Y el texto áureo dice así, está en Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios. Tenemos que tener pendiente de eso. En Malaquías fue el último de los profetas, aleluya, del Antiguo Testamento y el último de los 12 profetas menores que estuvimos analizando en todos estos 3 meses. Recordemos también que él fue contemporáneo del profeta Nehemías. Y también entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ocurrieron 400 años de silencio profético. No se decía nada, no se hablaba nada, hasta que llegó nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. El profeta Malaquías fue enérgico en corregir y llamar a la atención a los líderes religiosos de aquella ciudad, de aquellos tiempos, y también a los profetas. Los llamaba a la atención y le decían, ay, no es religiosidad, es que amemos a Dios de corazón y obedezcamos a Dios como a Él le agrada. Él le llamaba mucho la atención a eso porque quería que ellos agradaran a Dios, y le decía, la verdadera religión es agradar a Dios. Dios les siga bendiciendo mucho. La primera clase la tiene la hermana Mercedita con los niños, la primera de los adultos, la hermana Maggie Mejía, la segunda, la hermana Isabel Soriano, y la tercera, nuestro hermano Carlos Aria, ellos con nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde en esta noche. Vamos a estar analizando el tema, la verdadera contaminación. La cita bíblica se encuentra en Mateo 15 y dice las escrituras, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Dice el 11,
que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino que lo contamina es lo que sale de la boca. Gloria a Dios. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Por eso es que tenemos que estar siempre seguros que lo que vamos a hablar, lo que vayamos a decir a otra persona, sea la verdad. Porque dice la palabra que lo que contamine lo que sale. Por eso entonces tenemos que estar seguros que lo que vamos a decir no es mentira, porque no podemos andar blasfemando ni diciendo cosas que no es la realidad. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda a que la hagamos. Tenemos que ser fiel y ser justo. Y el que no habla la verdad no es fiel ni justo. Entonces tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir. No podemos dejarnos confundir ni engañar de otra persona que nos quieran venir a decir cosas y después nosotros seguirlas rodando más para adelante, sin tener una plena seguridad de lo que estamos diciendo es real. Tenemos que tener cierto cuidado con lo que sale de nuestra boca. Como dice la palabra, que lo que sale de nuestra boca es lo que contamina al hombre. Entonces, los hijos de Dios no podemos ser contaminados, gloria a Dios, sino que tenemos que ser limpios y somos los que estamos para llevar la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces nosotros no podemos hablar ninguna mentira, porque nuestro testimonio es lo que dice lo que nosotros somos. Entonces, si andamos hablando mentiras, diciendo cosas que no son verdad, no nos van a creer. Cuando le vayamos a hablar a una persona cualquier tema, entonces no van a tener confianza en nosotros. Y los verdaderos cristianos tenemos que ganarnos la confianza de las demás personas. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. La fidelidad que agrada a Dios es el tema que tenemos para esta noche. Malaquías capítulo 3, verso 13, 14 y 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho por demás que servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Acordándole, amados hermanos, que la voz del cielo estuvo callada 400 años después que el profeta Malaquías habló al pueblo. Hubo un silencio de parte de Dios. Y las palabras que aquí escribe el profeta Malaquías es una palabra donde recoge los comentarios que hace al pueblo. Pero voy a retomar un poquito de historia, acordándole que el pueblo de Israel duró 70 años en el exilio, y las personas que vinieron en 3 grupos diferentes vinieron con una mente diferente, con una cultura diferente, acordando que el pueblo de Israel era un pueblo pues dado al pastoreo de ovejas, pero el pueblo que viene de allá de Babilonia ya es un pueblo que viene con una mentalidad distinta. Cuando el pueblo, nosotros en los estudios que hemos tenido de Nehemías, de Esdras, de los profetas que hablaron de la reconstrucción del templo, hubieron 3 etapas pues que estuvieron en la construcción, pero ya aquí en Malaquías vemos que se ha consumado lo que se ha querido como un pueblo, como un templo de adoración, pero esta generación que está ya no tiene puesta la mente en adoración,
ni tiene una relación con Dios porque desconoce de la grandeza y el poder de Dios y viene con otra mente. Cuando Malaquías interpela al pueblo y le dice, y habla a través, inspirado por el Espíritu Santo, y le habla de estas palabras tan duras que hablan contra Dios, el pueblo le responde, ¿y en qué hemos ofendido nosotros al Señor? Vemos en el capítulo 1 de Malaquías que empieza de esta manera: yo te amo. Es la introducción que tiene Dios para ir a ese pueblo que estuvo 70 años fuera de la adoración del Dios Altísimo, en el lugar que era pues el señalamiento de adoración, que era el templo. Vinieron esta gente con una cultura de comercio, de tenderos, de bodegueros, de constructores. Por eso es que anteriormente hay unos profetas que hablan, dice, y no atendieron a la casa de Jehová, sino que atendieron a personar su casa, a adornar su casa. ¿Por qué? Porque vinieron con una conducta y un conocimiento distinto al que habían llevado. Resulta que Dios le da una respuesta y le dicen que ¿qué me ofendieron? En ofrendar lo robado, en darme el cordero con la pierna quebrada, en darme lo que no sirve, y en hablar estas palabras que dicen, ¿en qué me beneficio cuando adoro a Dios? Porque vinieron con una mente diferente. Nosotros como reales adoradores tenemos y servidores de Cristo, como iglesia tenemos que saber qué sale de nuestra boca. ¿Cuál es la condición de nosotros tratar la autoridad y la autoridad y lo absoluto que es Dios, que Él puede hacer con nosotros como Él quiere? Él nos ama, pero nosotros tenemos que guardar respeto a lo que no guardó el pueblo de Israel, porque se acostumbró a vivir una vida lejos de adoración. La adoración tiene que ser continua. La adoración tiene que ser que tú estés sabiendo que tú tienes que entregar lo mejor. El pueblo de Israel se envolvió en sus asuntos. Dice, vinimos con el conocimiento, podemos tener lo que queremos. ¿Fue Dios que nos dio esto? Y el pueblo de Israel tenía promesa del regreso a su tierra, pero fue un pueblo malagradecido. Dice, llega un momento en la vida de los verdaderos hijos de Dios cuando el silencio divino les hace pensar que son más dichosos los malos que los buenos. A veces pensamos de esa manera, como pensó en ese momento el pueblo de Israel. ¿Qué provecho tiene que yo sirva a Dios si paso las mismas calamidades que el que no sirve? O mejor dicho, a veces el que no le sirve a Dios está mejor posicionado. Pero esa no es la actitud de un pueblo adorador, de un pueblo que conoce al Señor Jesús, el cual tiene promesa a través de la palabra y en la manifestación del sacrificio de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Continuamos con el siguiente tema. Reacciones del pueblo ante Dios. Está en Malaquías, capítulo 3, 15 al 16. Los infieles envidiaban a los soberbios. Vamos a leer primeramente el versículo. Dice así, 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
estas palabras del versículo 15 fueron quejas hechas por el pueblo de Israel. No son más que quejas hechas por el pueblo de Israel, quienes se quejaban por la situación por la cual estaban pasando. Recordemos que Malaquías fue el profeta elegido por Dios en esta ocasión y fue enviado como mensajero al pueblo de Israel, que nuevamente se había apartado del Señor. El pueblo de Israel nuevamente se había apartado del Señor y ahora con una dirección muy fuerte, porque había abandonado sus preceptos y caminos, pero también dejaron de amarle, dejaron de honrarle con los diezmos, con las ofrendas, con su devoción en el altar delante de Dios. Ahora mismo estaba presentándose un caos porque ellos estaban completamente alejados de los caminos del Señor. Y dice aquí, con esta palabra del versículo 15 contiene todo lo opuesto de lo que en el resto de la Biblia son los bienaventurados. Porque irónicamente ellos dicen que los bienaventurados son aquellos que están apartados de Dios, los soberbios. Dice, para los que se habían alejado de Dios, los bienaventurados, esto es, los felices, son los felices y los dichosos, eran los soberbios, los impíos y los que tentaban a Dios. Precisamente lo opuesto de lo que Dios dice en su palabra. Como dice en Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su justicia. Es decir, que ellos estaban completamente rebeldes porque habían visto que las personas que estaban alejadas de Dios, las personas que no honraban a Dios, eran los que habían sido bendecidos y estaban siendo prosperados. Entonces sus vidas estaban completamente alejadas de Dios por este motivo, porque se habían cansado de esperar, habían dejado de confiar en Dios y sus vidas se habían apartado de lo que en realidad Dios quería para ellos. Dice, de manera que Dios hace un contraste muy marcado entre aquel que no practica el mal, como dice el Salmo 1, y el que lo practica. Sus identidades no son intercambiables, como tampoco los resultados de su conducta, ni el concepto que Dios tiene de ellos. Por otro lado, llegan momentos, podemos ser sinceros y pensar que llegan momentos donde el cristiano puede pasar por su mente la idea de que muchas veces hay situaciones donde nos vemos atormentados, perseguidos, cansados, y vemos muchas veces personas que no aman a Dios, que no están en sus caminos, que no le honran y son prosperados. Y supuestamente vemos que son felices. Pero dice aquí, como dice aquí, pero Dios cuando viene el silencio divino le hace pensar que son más dichosos los malos que los buenos. Hay veces que el cristiano se pregunta, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no entra y termina con este sufrimiento? Y dice, se pregunta por qué Dios no interviene en su vida como quisiera, mientras que los que no le sirven son prosperados y viven felices, supuestamente. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Cuando Dios tiene un pacto con un pueblo de bendecirle, cuando Dios tiene un pacto con un pueblo de amarle, de estar con ellos todo el tiempo, siempre va a haber, las consecuencias van a ser de bendición. Pero para aquellos que no guardan su palabra, para aquellos que no lo honran, para aquellos que están muy alejados de Él, realmente hay consecuencias muy negativas. Hay consecuencias donde van a pasar terribles situaciones, donde estas personas van a perder su paz, su felicidad y todo lo que supuestamente tienen en sus manos. Entonces, iglesia, pueblo de Dios, sigamos el ejemplo que Dios nos manda en su palabra. Seamos como los bienaventurados que dicen en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Y nunca pensemos en dejar de honrar a Dios, porque vemos que otros que no aman a Dios son prosperados.
como dice la palabra de Dios, llegará a su fin y pagará a Dios a cada uno conforme a sus obras. Seguimos con el siguiente tema. Los fieles decidieron servir a Dios. Y se encuentra en el 16. Leemos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Dice el comentario, cuando los que temían a Jehová escucharon los comentarios de los malos, se reunieron para hablar entre ellos y hacer pública su posición. Gloria a Dios. Podemos ver que no todo estaba perdido, sino que había un pequeño remanente. Es cierto que había un pueblo que se había apartado de Dios, un pueblo que estaba siendo infiel, pero podemos ver que también había un remanente que no había doblado las rodillas a Baal, sino que continuaba fiel a su Dios. Y este grupo, cuando escuchó que estaban hablando mal, blasfemando contra su Dios, intervinieron para defender la posición de Dios. Y dice aquí, salieron en defensa de Dios y de su causa. En primer lugar, los que tenían a Dios no se dejaron arrastrar por la influencia perversa de los malos. Esta debe ser la actitud de todo hombre y mujer de Dios, de todo creyente que sigue a Jesucristo. Cuando nos vemos en una situación donde vemos que el nombre de Dios está siendo blasfemado, cuando vemos que el nombre de Dios está siendo ultrajado, nuestra posición debe de ser firme delante de Él y delante de ellos y defender a nuestro Dios. Dice, al contrario, le opusieron resistencia. No se dejaron arrastrar por la influencia perversa de los malos. Con ellos que se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. No debemos dejar de bajar nuestra cabeza, sino que tenemos que saber en quién nosotros hemos confiado y a quién les servimos. Dice, no actuaron con indiferencia guardando silencio a lo que se decía, sino que determinaron combatirlo. En segundo lugar, Dios escuchó todo lo que decidieron hacer lo que temían. Es decir, que Dios escuchó a aquellos que estaban defendiendo su nombre. Así como Dios está al tanto del proceder de los malos, también está de la conducta de sus hijos. Es decir, que Dios no pasa desapercibido ninguno de nuestros actos. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, un Dios de bendición, pero también es un Dios que castiga y un Dios que tiene que tomar medida cuando un pueblo se ha apartado de Él, pero también toma una decisión de amar y de bendecir a aquellos que le son fieles. Dice, nada pasa desapercibido delante de Él. En tercer lugar, en aquella memorable ocasión se labró un acta conteniendo las decisiones de los que temían a Dios. Es decir, aleluya, que Dios toma por escrito y ha anotado las decisiones de aquellos que estaban siendo obedientes, que estaban siendo fieles a su palabra, que estaban siendo fieles a Él. Dice, no eran meras palabras del momento que se olvidan al día siguiente, eran determinaciones para toda una vida. Aleluya, gloria a Dios. En cuarto lugar, aquel libro fue escrito para beneficio de las futuras generaciones. El cristiano debe vivir de tal manera que quede constancia evidente de su fidelidad al Señor, que inspire a la nueva generación y que donde quiera que usted esté, usted pueda poner en alto el nombre de Dios, que usted pueda decir o pueda hablar conforme a la palabra y que nunca se avergüence de alabar, de glorificar, de exaltar, de seguir el nombre de Jesús, de seguir el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores,
de seguir a aquel que nos ha amado, aquel que nos libró de una muerte eterna, aquel que nos creó, Jehová de los ejércitos, aquel que ha estado con nosotros y seguirá estando todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos con Él y nosotros estemos obedeciendo su palabra. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde. Nunca olvide que Dios está con nosotros y que su fidelidad es para siempre. Que nosotros debemos de serle fiel a aquel que nos ha amado y aquel que siempre ha querido las bendiciones para cada uno de nosotros y mientras vida tengamos. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga mucho. Aleluya, gloria a Dios, bendiciones. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Continuamos esta noche con la parte número 3, respuesta de Dios a los que le sirven. Se encuentra en Malaquías 3, versículos 17 y 18. La parte A dice: los fieles serán su especial tesoro. El versículo 17 se deriva de lo que ya Dios había dicho en tiempo de Moisés, que guardaren sus mandamientos. Los encuentra en Éxodo 19:5. La posición privilegiada de Israel se debía, en primer lugar, a la soberanía divina. Israel no escogió a Dios, sino Dios escogió a Israel como su pueblo. Así, tú no escogiste a Dios como cristiano. Dios te escogió a ti como cristiano. Nosotros debemos entender que nosotros ni hacemos acuerdo ni hacemos pacto con Dios. Dios lo hace con nosotros. Por eso el apóstol Juan dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En segundo lugar, esta posición privilegiada estaba acondicionada a la obediencia que debían de darle a sus mandamientos. Dios escoge a las naciones de su propio inicio. Dios te eligió desde tu nacimiento. ¿Qué tienes que hacer? Guardar sus mandamientos. Si el cristiano también es su especial tesoro ante los ojos de Dios, pero lo debe demostrar con dos evidencias: le obedece y le sirve en sus causas. La parte B dice: los que les sirven serán honrados. ¿Con qué empieza el versículo 18? Es una referencia al momento cuando todas las cosas se habrán de aclarar. El texto establece que hay una diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve. Desde Génesis hasta Apocalipsis se indica que Dios no divide la raza humana entre rico y pobre, entre inteligente e ignorante, entre los que irán al cielo y los que van al infierno, entre los que viven en el Espíritu Santo y los que viven haciendo la obra de la carne. Dios, por tal razón, el cristiano
debes recordar que llegará un momento en que Dios recompensará con lo necesario a sus hijos y que vale la pena servirle. Dios, desde el momento en que naciste, Dios te está recompensando en salud. Dios te está recompensando en comida. Dios te está recompensando en una buena familia. Dios te recompensa en lo necesario, en lo que en el momento tú necesitas. Dios te recompensa. Tú debes recordar que Dios, que nosotros no hemos hecho acuerdo con Dios, sino Dios ya nos eligió. Dios hizo un acuerdo con nosotros desde el día en que nacimos. Fue bajo la misericordia del Señor. Y Él simplemente pide que guardemos sus mandamientos y que le sirvamos en su causa. Dos cosas pide el Señor: servicio y guardar su mandamiento. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde. Bendecimos a nuestro Dios, aleluya. En el día de hoy aprendimos acerca de la fidelidad que agrada a Dios. Nosotros debemos cada día ver que si lo que nosotros estamos haciendo para Dios le agrada a Dios. Y lo que nosotros hacemos para Dios debemos hacerlo con entusiasmo. No hacerlo por vanagloria, para que nos vean que el mío quedó mejor. No, Señor. Es hacerlo que agrade a Dios. Aleluya. Y nosotros analizando y estudiando las palabras, hemos visto que si nosotros estudiamos la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque en estos días, en 3 meses, hemos estudiado los 12 libros de los profetas menores. Gloria a Dios. Si nosotros le estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cuando la estudiemos también la vamos recorriendo capítulo por capítulo. Cada acción, cada cosa que pasa, cada evento, nosotros vamos a ser mejores cristianos, mejores discípulos del Señor. Gloria a Dios, entregado al servicio de Dios. Aleluya, que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no seamos meramente cristianos, sino cristianos obedientes, que vivamos las palabras día tras día y que mejoremos nuestra conducta con Dios. Aleluya, que a Dios le agrada eso. Dios no quiere que nosotros miramos la palabra de Dios como una simple historia. La palabra de Dios es bonita, mírala como una historia que nos agrada. No, es que nosotros vivamos la palabra de Dios y prestemos atención a ella y obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios son leyes y estatutos que Dios establece y nos ha dejado escrito ahí a nosotros, y que cada uno de ellos nosotros debemos obedecerlo. Gloria a Dios. Ayúdanos, Dios, a siempre estudiar tu palabra y aprender de ella. Bendito sea Dios. Tenemos 5 preguntas en el día de hoy. Las primeras 2 son de las damas, la tercera de los caballeros y la cuarta y la quinta de los jóvenes. Vamos a ver quiénes contestan primero, por nota de voz o por escrito. Ya saben. Aleluya. La primera dice: ¿cuántos años de silencio profético
hay entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo? Segundo, ¿cuál es la reacción de la naturaleza humana cuando no está bajo el control de la gracia divina en la confrontada con su pecado? Aleluya. Tercero, caballeros, ¿qué le hace pensar a los verdaderos hijos de Dios el silencio divino? ¿Qué le hace pensar esto? Cuarto, jóvenes, ¿en qué libro del Pentateuco se repite la ley dada por Dios a Moisés? ¿En cuál de esos libros? Son 5, pero mencióneme ese. Y que estaba condicionada a la posición privilegiada de la nación de Israel. Gloria a Jesús. Ya se termina este libro aquí y vamos a empezar un nuevo ciclo. Gloria a Dios. Este es el ciclo número 8, viene el ciclo número 9 de estudio de las palabras de Dios. Esperamos que hayamos aprendido, que hayamos retenido mucho y que el Señor nos ayude a estar más ferviente para seguir aprendiendo de las palabras de Dios con gozo, con deseo y con amor. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. La iglesia Shaddai dice amén. Dios le bendiga a cada uno de nosotros.